Muy buenos días. Llegamos a nuestro tema 2, donde comenzaremos a profundizar sobre el lenguaje DML del SQL. Hagamos una pequeña introducción sobre las sentencias del SQL, las cuales se dividen en dos. DDL, Data Definition Language, y DML, Data Manipulation Language. Aunque también provee sentencias para definir permisos, manejo de transacciones, la parte de migración, realmente en estas dos se centra todo el contexto de lo que hace SQL y la libertad de acceso hacia las bases de datos. Hay que tener muy en cuenta los términos que vamos a repetir durante todo este curso. Términos como tabla, relación, fila, tupla, columna, atributo, manejan todo el concepto de SQL al interior del acceso a las bases de datos y debemos tenerlas claramente identificadas. Recordemos que ustedes ya en esta oportunidad han visto dos bases de datos adicionales y acá solo profundizaremos en esos conceptos que ustedes tienen. Empezando en el DDL tenemos el Create Table, que nos permite, como su nombre lo indica, crear tablas donde podamos almacenar la información. En este caso tenemos una tabla empleados con el nombre, con el código, con la fecha de nacimiento y nos permite insertar esas columnas dentro de la tabla. No tenemos ninguna fila hasta que no ejecutemos la instrucción. Acá tenemos también nuestra tabla, pero ya identificando nuestra primary key. En este caso, EDOC va a ser nuestra primary key. Una creación de tabla con la primary key y adicionalmente la llave foránea que lleva a las referencias de los departamentos. En este caso, el ejemplo se centra en los empleados y los departamentos de una organización. Luego tenemos la sentencia drop table, que nos permite generar, borrar la tabla y todas sus filas. Esto al interior de la tabla empleada. Alter table permite agregar columnas, cambiar la definición de columnas, agregar o borrar los constraints que están dentro de la tabla. Tengan muy en cuenta esto porque dentro de las actividades les van a solicitar que utilicen esta estructura, Alter Table. Luego, después de eso, tenemos las instrucciones DML, en las cuales profundizaremos. Recuerden que el DML permite manipular, leer, modificar los datos almacenados en las tablas. Y básicamente tenemos 4 sentencias. Insert, que nos permite crear filas en una tabla. Select, leer las filas o columnas de las tablas. Update, modificar filas existentes en una tabla. Y delete, borrar filas de la tabla. En el DML Insert tenemos este ejemplo donde estamos dentro de la tabla empleados insertando a Juan Pérez del departamento de contabilidad y estamos insertando el código 50. Miremos que utilizando la cláusula select, agregar un conjunto de filas mediante un solo insert, esta variable del insert la veremos más adelante. Pero tienen que tener en cuenta que agrega filas en una tabla es una única sentencia que provee SQL para agregar filas y básicamente tiene dos formas de ejecutar el insert, utilizando value e utilizando la cláusula select. Acá tenemos una instrucción select donde me permite mostrar cada uno de los componentes. Select, from, where, group by, having y order by. El select básico tradicional busca seleccionar unos elementos de unas tablas, seleccionar a 1 a n, de unas tablas T1 Tn, con una condición where y posteriormente ordenarlos. ¿Sí? En el álgebra relacional, haciendo la concatenación con el tema anterior, pues está representado por la letra pi, donde nos muestra la condición y las condiciones adicionales para mostrar la estructura. Acá tenemos un ejemplo clásico donde a través de las columnas echos, recordemos que echo es nuestra primary key,
del nombre de la tabla empleados, nos va a traer aquellas filas cuya DQ tiene un valor de 5. Miren la condición. Y tenemos también nuestra álgebra relacional. En el asterisco indica que va a traer todas, absolutamente todas las columnas de una tabla específica, en este caso. Como segunda medida tenemos la sentencia insert. Nos permite insertar un conjunto de filas al interior de la tabla. Su sintaxis, insert into table, la tabla, y las columnas específicas, donde podemos seleccionar también, por ejemplo, insert into gerentes, y los campos de cada uno de los gerentes, el código, el nombre, el salario, seleccionando la llave primaria de la tabla empleados y buscando siempre la condición en el cargo gerente. La cantidad de columnas y tipos que devuelve el select debe coincidir con la cantidad de columnas de la tabla, si no, la instrucción no se puede generar. Tenemos el join, al cual profundizaremos en el capítulo 4, pero pues tenemos un repaso, una introducción breve, porque es extenso y es muy importante. ¿Sí? El join me permite extraer la información, en este caso, del departamento de sistemas. Acá tenemos un select donde quiero traer el nombre, el apellido de la tabla empleados, también de la tabla de departamentos y de la tabla provincias. Un select mucho más complejo, cuya condición sea que el código del empleado sea igual al código del departamento. Y adicionalmente, que el nombre sea de sistemas para poder extraer esta información. También tenemos acá otras consultas donde los nombres de las columnas se repiten, pero hay que anteponer el nombre de la tabla para evitar ambigüedades. Es importante esto, ¿no? Noten que le estoy diciendo que de la tabla empleados me traiga nombre. Entonces le digo empleados.nombre, provincias.nombre, porque ambas tienen el campo nombre asociado, pero al colocarle, al anteponerle el nombre de la tabla separado por un punto, él identifica claramente que nombre cuál es el de empleados, de la tabla empleados, y nombre cuál es el de la tabla provincias. En este caso se hace la selección a través de una condición where y anidada con 2 and para que puedan extraer la información. También se utilizan alias. Como vieron ahorita, las instrucciones son muy largas. Entonces podríamos hacer alias apodos para el caso de las tablas. Entonces decimos que en lugar de empleado nombre le decimos e.nombre, p.nombre, y él permite y asocia ese tipo de información y hace mucho más comprensible la instrucción SQL, porque si no sería realmente un texto muy largo. Acá tenemos uno del join que nos permite incluir las tuplas que cumplan una condición join más aquellas de las cuales el valor de la columna que participa en el join tiene un valor nulo. En este caso, todos los empleados, aunque no tengan departamento, vuelvo y reitero, tengan muy pendiente de esto, aunque no tengan departamento, los puede traer. Es un simple select que nos permite a través de la tabla empleados, a través de un leftover join. Distinct, el SQL no elimina automáticamente las tuplas duplicados, pero todos sabemos que si tenemos duplicadas y tenemos valores nulos, va a ser mucho más difícil y mucho más tedioso acceder a la información. Distinct nos soluciona este problema. La parte de las funciones agregadas como group by, count, sum, max, min, average, pues son operadores que manejan un grupo de filas, me los ordenan, me los cuentan, los totalizan, me sacan máximo, mínimo y promedio. Entonces son importantes que tengamos en cuenta. Acá vemos una serie de funciones agregadas donde vemos el salario mínimo, el salario máximo, donde vemos el average y donde me saca el total de los máximos y mínimos de eso. Simple con instrucciones muy básicas, muy claras, atacando una base de datos que tenemos empleados. En la parte de salario, acá nos hacen una pregunta. ¿Es posible esto? ¿Qué devolverá? Tómense 5 minutos, pausen esta presentación y analícenlo.
Teniendo en cuenta esto, en la parte de salario, veamos cómo son las restricciones para el grupo. Hay dos funciones en la parte de Having que me permiten sacar el valor promedio, ya que la instrucción anterior no me da ningún resultado. Acá la tengo que manejar a través de Having para que me haga un contador de todos los valores y el código de restricción del grupo se me dé. Tenemos también el order by, donde podemos ordenar de manera ascendente y descendente. El like utilizando caracteres especiales. Por ejemplo, si no nos acordamos el apellido de alguna persona, podemos filtrarlo los Rodríguez, por ejemplo, que son muchos en cualquier base de datos, con el like y anteponiendo el porcentaje o postergando el porcentaje. El porcentaje es el indicador que nos permite generar las consultas empezando una cadena de caracteres. Update, también lo vamos a ver rápidamente porque para Update tenemos el capítulo anterior, pero lo que hace es modificar las filas existentes en una tabla. Noten que acá Update tiene un valor, una condición. En la tabla de empleados está colocando decode 20, está ingresando el valor 20 que no estaba a través del ECOD 7782 y posiciona e inserta estos valores de la tabla. Delete, al igual que Update, lo veremos en el capítulo siguiente, permite borrar, ¿sí?, todas las filas, pero la tabla permanece intacta. Borra las filas, más no los cambios. Con esto hemos llegado al fin del tema 2 y los invito muy especialmente a que continuemos con el tema 3. Como lo manifestamos hace poco, retomaremos Update y retomaremos Delete en esta parte de nuestro curso de bases de datos avanzadas. Nos vemos en el tema 3.